mi nombre es Iván Orlando. De profesión soy diseñador gráfico, pero he trabajado bastante en operativos de campo, en planeación de censos, en planeación de encuestas económicas, sociales, de población. Mi fuerte, digamos, lo que ha sido la coordinación de los operativos. Yo he trabajado en el DANE, como ustedes saben, el DANE es la empresa que trabaja haciendo las estadísticas en Colombia, ¿no? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, haciendo censos agropecuarios, censos poblacionales, censos de comercio, servicio e industria, de microestablecimientos. Trabajé con la Universidad Nacional en las etapas del censo para población en condición de desplazamiento forzado, que como ustedes saben es la política que se está aplicando en este momento para la parte de restitución de tierras y bueno, toda esa serie de datos que pueden tener las personas con desplazamiento. Existen censos como los de planeación nacional, uno que ustedes conocen muy bien que se llama el CISBEN. El CISBEN se hace a nivel nacional y bueno, otra serie de censos, lotería, chances. En Colombia hacemos censos para todo, aun cuando nosotros solamente conocemos el censo de población, que nos van y nos cuentan a la casa, ¿no? Sí. ¿Qué es un censo? Un censo es algo muy fácil de definir. Un censo es un recuento. Es ir a contar que individuos, elementos, ¿para qué? Para caracterizarlos de alguna forma con unas observaciones que nosotros vamos a hacer a través de un instrumento que en este momento tenemos de pronto una encuesta. La hacemos nosotros a través de una encuesta, la hacemos a través de un teléfono, la hacemos a través de una PAL, Pocket. Sí, no, ahora son los celulares, les colgamos una aplicación que simplemente yo estoy hablando con una persona, le hago unas preguntas y las voy marcando en esa aplicación para después descargarla a través de una SD o enviarla a un satélite y que nos devuelva un punto para hacer georreferenciación, ¿sí? Para hacer mapas, para todas esas cosas utilizamos estas Pocket y la podemos hacer a través de un instrumento. Entonces, como decíamos, el censo sirve para contar individuos, caracterizarlos de alguna forma y hacerle observaciones. Cada uno de estos censos que yo les he contado, en los que participé, hacen una cosa particular en un momento particular, y es tomar una fotografía. Cuando nosotros hacemos un censo, lo que estamos tomando es una fotografía de ese momento censal, de ese momento en el cual nosotros estamos indagando o haciendo las preguntas. ¿Por qué esa fotografía? Porque esa fotografía nos va a servir posteriormente para planear y tomar decisiones, para planear elecciones, para planear lanzamientos de productos, para planear y proyectar políticas de gobierno, para planear proyectos de investigación. Sí, esencialmente para eso, para planeación. Como decíamos, los censos se hacen en todos los campos, económicos, sociales, culturales, logísticos. Ustedes también hacen esa clase de cosas. Nosotros, para realizar un censo, necesitamos tener varios elementos. Primero necesitamos a un auspiciador, o sea, una entidad, sea gubernamental, sea pública, sea privada, sea una unión de las dos, de los públicos, de los privados, sea una persona, porque hay personas que
mandan a hacer encuestas, necesitamos un auspiciador. Necesitamos un talento humano, que en este caso van a ser ustedes. Un talento humano que para mí creo que es la parte más importante, aun cuando la parte que le dan más relevancia es al auspiciador. Porque aquí en Colombia creemos que sin plata no se puede hacer nada. ¿Sí? Eso es una creencia muy popular. Un censo se realiza en un área geográfica. Nosotros debemos tener la fotografía de unas características de unos individuos en una área geográfica. Entonces necesitamos también tener determinada esa área geográfica. Tenemos que saber que los censos deben ser universales. ¿Qué quiere decir universales? Que los podamos comparar y que los podamos realizar en cualquier parte, ¿no? El censo de población lo hacen en Colombia, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Venezuela. ¿Y qué tenemos nosotros después de esos datos? Tener una comparación. En Venezuela hay tantos habitantes, de esos habitantes hay tantos hombres, tantas mujeres. En Colombia hay tantos hombres, tantas mujeres. En el censo de hogares, que es el que oímos a veces por televisión y nos dicen la tasa de desempleo para determinada región fue de tanto, comparada con la del año pasado, nos dicen que disminuyó o aumentó, dependiendo de esa comparación. Un censo económico de establecimientos nos va a decir que el año pasado teníamos X cantidad de peluquerías en determinada área y en este momento las peluquerías desaparecieron y tenemos ahora droguerías. ¿Sí? En lugares como los centros de desarrollo ahora, que creo que ustedes conocen más, en las afueras de Bogotá se han proyectado centros empresariales que no existían antiguamente. Nosotros no teníamos sino la zona industrial en Bogotá. Entonces todo se concentraba en ese lugar. Ahora se ha ido hacia la periferia, que eso es una tendencia, no tendencia, eso ha existido en Europa durante muchos años. Entonces esos censos nos van a decir cómo es la dinámica económica, cómo es la dinámica social. Cuando les hablaba del desplazamiento, que es un fenómeno que pues ocurre aquí en Latinoamérica, en África, en Asia, nosotros tenemos datos también que nos pueden permitir la comparación del por qué ha sido el desplazamiento, cuáles son los grupos que han hecho esas cosas. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que ser universales. Tenemos que tener... Un segundito ahí, eso es lo que nosotros vamos a levantar, es una línea de base. Este censo es una primera experiencia. O sea, en Colombia tuvo que haber un primer censo de población para poder saber cuántos éramos y a partir de ahí empezar a hacer de esa fotografía inicial que nos habla Iván, del estado actual de la población en Colombia. Ya, digamos, se plantean unos periodos para volver a realizar el estudio y se hace algo que se llama análisis comparativo. Sí. Comparar, éramos 20 millones en el 50 y ahora en el 2016 estamos por 50 millones. Entonces de ahí uno empieza de alguna manera como investigador a hacer análisis, a plantear interpretaciones. Eso es como la idea también de un censo, ¿no? Nos da una línea de base para entender el estado actual de las cosas frente a un tema específico. Allá íbamos, la parte de la universalidad de la base, y a partir de esa base vamos a tener una periodicidad. Es decir, el censo de población se realiza cada 10 años. Entonces cada 10 años nosotros estamos contando la cantidad de personas que existen en Colombia. Los censos, el primer censo se hace a nivel global y luego nosotros vamos a tener periódicamente que levantar una información con una base muestral. Ya les explico qué es eso. Para que durante unos periodos vayamos actualizando los datos. Cuando nosotros hacemos una encuesta de Sisbén, ¿sí?, estamos caracterizando una población y los vamos a nivelar, no
la nivel de pobreza, dijo por ahí alguien. Sí, entonces vamos a estratificar, les vamos a poner un nivel para que el gobierno determine a qué grado de nivel tiene usted para que acceda a unos programas que ellos tienen. Entonces, esa periodicidad nos va a decir, ¿sí?, cómo es la dinámica de los hogares, cómo están las personas. Hace 2 meses estaba ocupado en una actividad, en este momento está desempleado, o en este momento pasó de la informalidad a la formalidad, una empresa ya está inscrita en la Cámara de Comercio, una organización tenía X cantidad de personal ocupado y en este momento por la crisis económica ya no tiene la misma cantidad, las ventas se disminuyeron, aumentaron, los productos. En términos de la investigación que vamos a hacer, vamos a caracterizar esas organizaciones, a contarlas, primero cuántas hay y lógicamente a caracterizarlas, a ver, nombre, el objeto social, y hay algo importantísimo que creo que nos va a permitir medir también el impacto, que es la clasificación de las mismas, a ver cuáles están legalizadas, cuáles están en vías de legalización y cuáles son procesos o iniciativas apenas que están empezando a crecer, para luego decir en 5 años volvemos a aplicar otra vez el censo y vamos a ver cómo están en términos de la legalización los procesos, si han avanzado o no, si desaparecieron los procesos o surgieron otros nuevos a raíz de lo que se viene estudiando, ¿no? Eso es como para aterrizar un poquito al estudio nuestro. Okay. A nivel global, estoy hablando yo de las partes censales. ¿Qué más necesitamos nosotros tener? El instrumento para determinar esas características y asignar las observaciones que nosotros vamos a realizar. Un software para la captura de esa información. Esas son los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para poder realizar el censo. Los censos tienen ventajas y tienen desventajas. Una de las ventajas es que vamos a capturar el global de las organizaciones, de los individuos, de los elementos, ¿sí? Vamos a tener una fotografía de todos y con esa fotografía de todos vamos a hacer lo que está diciendo Alejandro, que periódicamente vamos a actualizar una información, lo vamos a tomar de base para hacer las siguientes investigaciones, ¿sí? Una sola variable nos puede generar una investigación total, ¿sí? Desventajas: los costos, el tiempo que se requiere para organizar un censo, la cantidad de personas que yo necesito para realizar un censo. Si yo voy a hacer un censo de población, pues ustedes lo han visto, esos son miles de personas. Si yo voy a hacer un censo agropecuario en el que voy a medir terrenos, pues voy a utilizar una gran cantidad de tiempo y de desplazamientos a lugares que a veces ni siquiera hay transporte para llegar. Entonces, esas desventajas tienen los censos. Tienen ventajas de la referencia como tal, pero las desventajas son costos y tiempos y personal que vamos a utilizar. La demora de la obtención de los datos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una gran cantidad de datos que hay que procesarlos, analizarlos, depurarlos. ¿Para qué? Para generar unos resultados. Entonces, cuando nosotros sacamos un censo, lo más posible es que los datos nos salgan en unos meses. Hay otras formas de hacer censos que son de la manera muestral, pero por eso debemos tener primero una base. Cuando ya tenemos la base, tenemos después una forma muy rápida y es coger de esa gran bolsa que tenemos acá y con unas características que ya identificamos, sacarlos de esa bolsa y ponerlos en otra bolsita
y decir vamos a analizar únicamente estas personas, estas unidades económicas. Cuando nosotros hablamos de un lanzamiento de un producto, vamos a ver que en una manzana existen X cantidad de comercios, X cantidad de servicios y X cantidad de industrias. Y yo quiero lanzar un nuevo producto que va a ir enfocado a las industrias únicamente. ¿Qué hago? Pues voy a utilizar solamente de ese total de censo económico, voy a utilizar no más la parte industrial. Y a esas unidades son las que yo les voy a aplicar mi encuesta o mi instrumento de recolección. Hay varios tipos de censo, ¿no? Censos de hecho, censos de derecho y uno que es continuo. Los censos de hecho son los que hacemos para identificar a las personas, a las unidades, a las actividades que están presentes en ese momento. Entonces yo hago un censo de comercio, servicio e industria y capturo a todos los comercios, servicios e industrias que existen en esa manzana. La manzana es la unidad censal más pequeña que hay a nivel de... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Retomamos. Cuando hacemos un censo de comercio, servicio e industria, que es un censo de hecho en el que vamos a censar a toda la población presente en esa manzana, ¿sí? Como la que vamos a hacer nosotros acá, ¿sí? Un censo de hecho. Vamos a capturar y vamos a realizarle la entrevista a todas las unidades que tengan esa característica en esa manzana. ¿Qué ocurre? Que son las que están presentes en ese momento. En esa fotografía censal son las que encontramos. La dinámica de todos los censos es que aparecen, desaparecen, se fusionan, se van para la otra manzana, se trasladan de ciudad, como la población. O no tienen un emplazamiento. O no tienen un emplazamiento. Lo que vamos a ver nosotros, por Sí. ejemplo, a nivel de procesos sociales. No tenemos una sede, pero desarrollamos el proceso en el parque. Y nos reunimos cada 15 días los domingos. Pueden pasar cosas de esas, entonces, el nivel de indagación es distinto. Sí. Y el censo de derecho, que ya como nos imaginaremos, los derechos solamente se le aplican a las personas. Entonces, es el censo que nosotros conocemos, el censo de las personas residentes, en el que nosotros vamos a entrevistar a las personas residentes o ausentes de un lugar determinado, de una dirección, de un emplazamiento, de algún lugar. Y los censos continuos, que son como los que realiza el DANE o como los que se hacen en el CISBEN, que son el censo de hogares. ¿Qué hacemos nosotros en esos censos? Que nosotros estamos visitando continuamente una determinada cantidad de individuos o de unidades económicas o de unidades agronómicas, bueno, todas las vamos a visitar continuamente y con una periodicidad vamos a irlas reemplazando. ¿Ese censo continuo tiene alguna especificación? O sea, ¿por qué le van a hacer un censo continuo a un producto? Bueno, O sí, ¿qué criterio, una no? persona. ¿Con qué criterio Sí. se realiza un censo continuo? ¿qué hacemos con el censo continuo? El censo continuo tomamos como base un censo que ya hemos hecho, ¿sí? Entonces cogemos ese censo y vamos a ver la dinámica de los individuos dentro de los que nosotros ya hemos censado. Cogemos de la gran bolsa, seguimos con la gran bolsa y vamos sacándolos. Los sacamos acá. ¿Qué hacemos con estos? Los seguimos entrevistando, pero ya reemplazamos a estos por otros. Y vamos a ver qué pasa con cada uno de esos individuos
con cada uno de esos comercios, con cada una de esas industrias. Iván, es como una, o sea, renovar la muestra. O sea, yo tengo todo el universo, voy a seguir pensando en el proyecto. Sí. Tenemos la línea de base de las organizaciones, ¿cierto? Entonces yo digo, vamos a censar ahora para ver cómo han cambiado las condiciones de estas organizaciones frente a sus problemáticas, frente a su objeto social, frente a la composición o la misión, la visión, etcétera, de esta organización, pero vamos a tomar solo las que trabajan temas de medio ambiente. Sería como una depuración del objetivo al que queremos llegar. Algo así, pero focalizándolo. Queremos solamente tomarlo del medio ambiente. Y en el siguiente año entonces vamos a mirar cómo evolucionan las condiciones de las organizaciones, pero que están trabajando el tema de salud. Sí, es por ahí, sí, lo entiendo. Sí, Por ejemplo, los que estaban en proceso, que ya están Y que ya articulados, cambiaron. Eso, de las legales, ¿cuáles continúan y cuáles desaparecieron? ¿O porque cuáles una cosa cambiaron? puede decir que está en proceso, pero no hubo Se quedó. continuidad y se quedó. Al siguiente año o se fortaleció o simplemente declinó la información. Sí, digamos lo que esos censos continuos se realizan a encuestas que son demasiado grandes. Son Hogares, ¿no? Sí, hogares, sí. No sé si a alguno de pronto le ha llegado a la casa una encuesta de hogares. Las encuestas de hogares hacen eso. Las encuestas de hogares nos dicen, vamos a censar manzana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la siguiente encuesta, que va a ser dentro de una semana, vamos a censar la 6, 7, 8, 9, 10 y las 5 primeras las vamos a reemplazar por la 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos avanzando con el objetivo de que todos queden cubiertos. Cuando hacemos el censo de Sisbén, ¿sí? El Sisbén se hace un operativo grande que es completo. Y luego nosotros vamos a ir renovando esos datos en la medida en que se puedan ir sacando manzanas, sacando municipios. Vamos a censar todos los municipios estrato 4. Estrato 4 son municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. ¿Qué pasa con esos municipios? Que pues no hay necesidad de estarlo renovando. En un municipio de menos de 20.000 habitantes, lo más posible es que todos se queden ahí. ¿Sí? Lo que no ocurre en Colombia, lo que no ocurre en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá las personas, ¿sí?, se trasladan, viven 8 días allí y luego se trasladan para allí y luego se van para el otro lado, y entonces cuando nosotros las tratamos de identificar, ¿sí?, ya no las encontramos en el mismo sitio. Entonces hay que hacer esos censos continuos, tenemos que volverlos a retomar. Para nosotros en el municipio tal vez no había que hacer un censo continuo, sino hacer un censo periódico, ¿sí? Una periodicidad. Entonces vamos a los mismos, al 100% de ellos, vamos a entrevistarlos nuevamente dentro de 2 meses. ¿Y qué detectamos ahí? Pues que cambiaron algunas cosas. La periodicidad la vamos a determinar cuando nosotros hagamos unas 2 pruebas. Entonces vamos a decir, no, pero no vale la pena hacer una periodicidad de cada 2 meses cuando vemos que en realidad las organizaciones no están cambiando, no están transformándose de una forma brusca. Lo que tenemos que hacer es programas y proyectos para generarles todas esas cosas que les hacen falta. Entonces ya no tendríamos que hacer una periodicidad constante, estaríamos a más largo tiempo. Sería Pero entonces, como una programación para hacerles un seguimiento y irlos como apoyando para que vayan mejorando su actividad. sí. Hacia allá es que van los hacia allá es que se va enfocada la... Pero entonces, para nosotros quedar claros en dónde es que estamos, porque digamos, estos son ya aspectos técnicos derivados del ejercicio del censo que se toma, digamos, es para tomar decisiones a nivel de las investigaciones. Entonces, lo que tú decías por allá, bueno, a nosotros ¿para qué nos va a servir realmente? Para desarrollar la misión del CED, ¿cierto? Del Centro de Educación para el Desarrollo, ¿cuál es? Aportar al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales para el alcance de objetivos de desarrollo, ¿cierto? Entonces,
lo que nosotros vamos a ubicar ahí en ese censo, de hecho, en esa fotografía real, podemos tomar decisiones. Encontramos, mira, realmente solamente hay 10 organizaciones formales en Madrid. Eso ya nos da a pensar cosas, pero encontramos 200 procesos, por ejemplo. 200 procesos. Entonces ya nos dan nosotros una posibilidad de tomar decisiones y decir, la misión la vamos a enfocar en fortalecer estos procesos, trabajar en función de que puedan llegar a tener una legalidad, vamos a capacitarlos en función de eso, vamos a ver de qué manera pueden ellos entrar o los podemos asesorar para que tengan redes de cooperación, que es lo que vamos a hacer, y empiecen a fortalecer esa idea o esa iniciativa que se quiere desarrollar en el territorio. Digamos que hacia allá es que va el tema. Y luego ya lo otro, nosotros como coequiperos de la investigación tomamos decisiones también al respecto de qué otras estrategias podemos desarrollar, qué información queremos sacar, lo que ya Iván nos decía, no vamos a hacerlo continuo porque al contrario, encontramos un universo de organizaciones tremendísimo, hay 500 en Madrid, entonces para hacerle el seguimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya ahí la decisión viene alrededor de lo que nos plantea el censo, se me perdió un poquito el censo continuo, del censo continuo, ¿cierto? Entonces ya no podemos abordar otra vez los 500, sino vamos a tomar una muestra de ese universo de organizaciones y seguidamente aplicaremos otras estrategias para ir evaluando, ¿no? Es como eso lo que inicialmente podemos apropiar. Sí. Hasta ahí. Ok. Sí, todo esto que hablamos ahorita es como para tener una idea de qué es todo ese censo. ¿Y para qué? ¿Y para qué nos serviría? ¿Sí? Vamos a enfocarnos entonces ahora en nuestro proyecto. ¿Sí? Nosotros debemos realizar un operativo de campo. ¿Qué es un operativo de campo? El operativo de campo es precisamente la planeación de cómo vamos a realizar este censo. Existen muchísimas formas de planear un operativo de campo dependiendo de, como decíamos, del área geográfica. Si nosotros vamos a hacer un censo de plantas en el eje cafetero, pues vamos a tener que utilizar unas personas que se van a dispersar muchísimo. Si nosotros vamos a hacer un censo de personas como el que hacen normalmente para la población, pues tenemos que tenerlas muy pegaditas porque vamos a entrar casa a casa. Si vamos a hacer comercio, si vamos a hacer industria, sí, dependiendo del área geográfica, nosotros tenemos que planear ese operativo de campo. El censo de nosotros tiene un área geográfica relativamente pequeña. Cuando decíamos que no era tan pequeña porque ha crecido, ¿no? La vez pasada... Claro, digo relativamente pequeña porque todavía desconocemos, ¿sí?, algunas cosas de esos nuevos desarrollos, ¿verdad? Dentro del operativo de campo vamos a identificar eso. Pero entonces el operativo de campo se planea de acuerdo a esa área geográfica. Cuando nosotros tenemos identificada el área geográfica, entonces tenemos a Madrid, Cundinamarca. Ustedes van a tener un rol de encuestadores, entrevistadores, ¿sí?, o supervisores, críticos o digitadores. Cuando planeamos el operativo total, nosotros vamos a tener todos esos roles. Vamos a tener un coordinador de campo que no sé si sea Alejandro. Me imagino. Sí, cuando digamos la división que hemos planteado también para que ustedes se concentren en su ejercicio de responsabilidad social es que ustedes tengan ese acercamiento inicial. Entonces el rol fuerte va a ser el encuestador, entrevistador, pero que veníamos conversando también sobre las posibilidades de quien quiera, y la idea es poderlo hacer durante el semestre, entremezclarnos un poco con el equipo de práctica de trabajo social y compartir esos roles. O sea, la idea es que todos podamos pasar. Profe, yo aprendí temas de entrevista, pero también sé supervisar el ejercicio, pero también le hice crítica y revisión y control de calidad del tema, pero también me monté el chaleco suyo y fui a territorio y lo reemplacé y fui el coordinador de campo, del operativo, ¿cierto? Y también, profe, le aporto a usted la escritura, este articulito sobre mi experiencia para que nos vayamos sintonizando con los productos de investigación. Sí. Entonces, la idea es que ustedes puedan pasar por todos esos roles
y que es el objeto fundamental del semillero, formar habilidades para la investigación. Entonces, en este caso, pues nos concentramos en la metodología del censo, pero hay otras cosas complementarias que vamos a ir adquiriendo. Entonces me gustaría, no sé ustedes cómo lo ven, o si nos quedamos quieticos en el rol de encuestadores. A mí me gustaría personalmente que pudiéramos absorber la experiencia de todos los lugares. Es interesantísimo porque cuando uno ya vaya a formular su proyecto, eso me pasó a mí, cuando yo estaba formulando este proyecto me di cuenta que yo había pasado por todos los roles, entonces tengo claridad en muchas cosas y eso puede servirles muchísimo a ustedes como parte del diseño y la formulación de un proyecto. Entonces, existen todos esos roles, ¿no? El coordinador operativo o el coordinador de campo es la persona que está encabezando todo el operativo y es la persona que va a tener ese acercamiento, es la persona que va a ir primero a cualquier lugar. Esa es la persona que va a determinar el área geográfica, es la persona que va a hablar con las autoridades, para nuestro caso, ¿no? Estamos hablando ya de nuestro caso. Que va a hablar con las autoridades, que va a hablar con las juntas de acción comunal, que va a hacer, va a ubicar a las personas que tienen alguna autoridad, digámoslo, dentro de la comunidad. Los supervisores, aun cuando la gente tiene un concepto errado de los supervisores en este rol no son los jefes de los encuestadores. Los supervisores son unos observadores que tienen que conocer un poco más de la encuesta, de la dinámica de la encuesta. ¿Por qué? Porque ellos van a asignar áreas geográficas, van a estar con el encuestador en la entrevista y van a solamente observar y tomar anotaciones de las cosas que el encuestador no va a tener en cuenta. ¿Por qué no las va a tener en cuenta? Porque el encuestador se va a limitar a el instrumento de captura. ¿Sí? Entonces, si yo voy a preguntarle a la persona, ¿sí? Si yo le voy a preguntar a la persona cuál es el objeto social de su organización, tengo que estar oyéndola a ella y haciendo una síntesis de todo lo que me está diciendo esa persona. Mientras que el supervisor va a estar captando otra clase de cosas, ¿sí? Cuando dice el entrevistado, no, es que a mí me ocurrió que pasó no sé qué cosas, pues eso no lo va a tener en cuenta el encuestador. El encuestador no se va a ir sino a la síntesis de lo que el entrevistado le diga. Mientras que el supervisor sí va a tener en cuenta todo ese, llamémoslo chisme. Porque es que de ese chisme van a salir otra cantidad de cosas que se pueden analizar y que van a ser parte de lo que nosotros vamos a analizar acá. O por ejemplo, un caso sencillo, que muchas veces la información que brinda la gente no es precisa. Entonces el supervisor está ahí y revisó el formulario y dice, sí, la organización la crearon en el 2011, pero el supervisor se da cuenta que en el registro tributario de Cámara de Comercio no está desde el 2011, sino desde el 2009. Entonces esas precisiones son las que realiza el... Sí, claro, es un observador, es un observador total. Mira que la dirección no coincide, la señora me está diciendo una dirección, pero mire aquí, claro, que aparece claro. Catastral. Entonces es brindarle soporte y precisión al encuestador. Al encuestador, porque él no únicamente va a estar... El supervisor va a tener otra particularidad, va a tomar algunos tiempos. Con la prueba piloto nosotros debemos saber cuánto tiempo nos vamos a gastar haciendo una entrevista, cuánto tiempo yo tuve que utilizar para hablar con el comandante de policía y decirle, nosotros vamos a estar acá, pero la zona es algo peligrosa, usted nos puede brindar un apoyo para que todas las personas sepan que nosotros vamos a hacer esta clase. No, me tocó estar 1 hora, tuve que ir al presidente de la Junta de Acción Comunal
y el presidente de la Junta de Acción Comunal pues no llega sino hasta las horas de la noche, la persona que estaba encargada era la secretaria de la Junta, pero la señora no sabe mucho sobre estos temas. Todas esas precisiones las va a tener también el supervisor o el coordinador o el que vaya a ejercer esos roles de acercamiento. El encuestador únicamente se va a limitar a esa parte de la encuesta y a realizar una síntesis muy detallada, por eso deben tener los conceptos muy claros de lo que vas a hacer en esa entrevista. Los críticos son personas que van a hacer una segunda revisión. Una segunda revisión, ¿por qué? Porque el supervisor inmediatamente termina la encuesta, va a hacer una primera crítica, que es la que estaba diciendo Alejandro. Entonces, él con toda su observación y el conocimiento va a mirar, bueno, esto sí es consistente con esto, o de pronto uno está escribiendo una cosa, pero el entrevistado se salta a otra. Vamos a hablar ahora de cuáles son la problemática de ustedes y las oportunidades que tienen. Ah, sí, nosotros tenemos oportunidades. Uy, pero se me saltó y se me fue a otro lado. Y cuando yo estoy escribiendo, a veces lo que hago yo es seguir en un orden y entonces estoy escribiendo la problemática en las oportunidades y las oportunidades. Entonces el supervisor va a hacer esa labor de crítica, de una precrítica que nos va a ayudar a tomar otra clase de cosas. Y el crítico va a hacer una revisión posterior. Esa mezcla de roles que dice Alejandro es excelente. Excelente es porque yo me voy a poner los zapatos del otro, ¿sí? Y voy a decir, bueno, mire, aquí están diciéndome que don Efraín González, ¿sí?, es mujer. Esto es mucho bruto. ¿Cómo va a escribir que eso de Efraín González es mujer? ¿Cierto? Y va uno a mirar, ay no, es que eso la hice yo. ¿Sí? O cosas como esas. Yo voy a hacerle una revisión a mi compañero y seguro que me voy a dar cuenta de muchas cosas que pasó por alto, o voy a aprender muchas cosas que él hizo y yo no pregunté eso, y mire cómo lo preguntó él, cómo lo hizo él, ¿sí? El supervisor, cuando cambia de rol a encuestador, ¿sí?, se va a dar cuenta de cómo yo estoy aquí atento a hacer una pregunta, ¿sí? Cuando yo estaba aquí en este rol, solamente mirando cómo era esto, dónde lo hacían, la señora dijo esto, el señor dijo esto, ¿sí? Entonces esa mezcla de roles es supremamente importante. Y el digitador, que es el último filtro que va a haber, él va a detectar muchísimas más cosas, porque él va a tener la capacidad de tenerlas todas en su poder, ¿cierto? En la planeación del operativo están todos estos roles. Ahora, el de nosotros tiene unas características diferentes a todos los operativos de campo, porque nosotros dentro de los operativos tenemos que conocer cómo nos orientamos, cómo nos ubicamos, cómo utilizamos una carta. ¿Usted no tiene cartografía de acá? No, pero el ejercicio lo vamos a hacer en territorio. En terreno, sí, pero más o menos como para que tengan una idea. Nosotros, el operativo de nosotros va a tener unas características diferentes. ¿Cuáles son las características diferentes de la que va a tener nosotros? Que nosotros, pues a pesar de que nosotros no vamos a hacer unos recorridos tan minuciosos de ir a buscar puerta a puerta, señora, que hay una organización, no, aquí no, ¿cierto? Nos odiarían. Porque, no, y aparte de eso, el tiempo que es supremamente importante en este operativo, sino que vamos a tener que ir a buscar esos entes, y a la señora de la panadería en la que voy a llegar a presentarme, a decirle qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, quiénes somos nosotros y si ella conoce. Porque no hay mejor informante
en un barrio, en una manzana, que la panadería. Eso lo hablábamos. En la panadería están todas las cosas. Esa señora sabe dónde están todas las mascotas. Y la señora X tiene perro, gato y ¿Qué hace? y qué hace. Sí, entonces, y si yo le voy a preguntar a la señora de la panadería, me dice, no vaya a censar a ese señor allá en el CISBEN porque él no es el marido de ella, el marido de ella, ¿sí? Entonces, y ahí es donde se dejan caer. El CISBEN es peligrosísimo. ¿Sí? Entonces, las panaderías, todos esos lugares, ¿para qué? Para tener un acercamiento con la comunidad. Nosotros debemos tener a manera así como de comentarios, porque no vamos a hacer ese operativo de esa forma. Debemos ubicarnos, sabernos ubicar. ¿Para qué? Para que nosotros no empecemos a pimponear por todas partes y lleguemos al mismo sitio. Y entonces se nos pierden todos esos desarrollos que son nuevos. Ahora, cuando nosotros manejamos una cartografía, un plano, todos los planos se desactualizan. Todos los planos se desactualizan. Entonces yo llego y cojo un plano y me dice, hasta aquí queda el río Bogotá. Y llego al río Bogotá, y todo ese barrio que hay aquí al lado, pero eso no existe aquí en este plano. Todos los planos se desactualizan. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de identificar eso y llegar con escribirlo como supervisor, porque los que hacen ese rol son los supervisores, de plantear una novedad. Una novedad. Nosotros teníamos que solamente existía el barrio hasta aquí y de ahí para allá hay 500 casas nuevas y en esas 500 casas encontramos 7 organizaciones sociales, 4 comunales. ¿Sí? Y nosotros cómo las vamos después a ubicar en el formulario, si en el formulario dice sector, sección, manzana, latitud, longitud y no me acuerdo qué más dice allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las vamos a ubicar si no tenemos una numeración? Esa numeración se la va a dar el coordinador, ¿sí? Lo ideal es que nosotros continuemos de una forma ordenada con la última manzana y la siguiente número de manzana, pero pues esas cosas, digamos, lo que ya las tomaremos es en campo, las vamos a tener en campo. ¿Cómo vamos a hacer los recorridos? Como les decía, para que no empecemos a pimponear. Nosotros siempre tenemos que tener claros dónde vamos a arrancar y dónde vamos a terminar. Para eso es que se hace la prueba piloto. La prueba piloto se hace para ubicar todos esos nuevos desarrollos, para saber dónde vamos a empezar, dónde vamos a terminar, dónde está la policía, dónde está la Junta de Acción Comunal, dónde está la tienda de Doña María, que el formulario necesitamos más campos. Que nosotros necesitamos, aquí póngale cuidado que qué pasó, que la señora tenía 7 correos electrónicos y ustedes no me escriben sino correo electrónico, ¿qué hago? Todas esas deficiencias o todas esas buenas oportunidades tenemos que documentarlas. Eso lo tenemos que documentar para realizar al final un informe, una especie de informe, una bitácora de qué va pasando día a día. Cuando yo termine mi jornada, ¿sí? Lo que yo voy a sentarme es a revisar mis formularios, a mirarlos, y decir, ay, mire, aquí hay que hacer esta observación porque no se la hice. A veces se le pasan a uno y después es que se está acordando. No, y doña Flor me dijo que en tal parte había otra y yo no tomé esa nota. Pues esta pregunta no debería ir porque en realidad nadie me la contestó. Aquí tenemos 5 campos, pero todo el mundo me está diciendo que no hay sino una sola persona y nosotros tenemos 7 aquí. Todas esas observaciones nos van a servir a nosotros para rediseñar este instrumento, para tomar decisiones sobre cómo planear el operativo y que ya cuando lleguemos ya no haya márgenes de error, aun cuando en los operativos hasta el último día van a haber cosas inverosímiles, ¿sí? Yo estuve en un operativo en el que era de mascotas y cuando llegaba yo a la vivienda, la mascota dependía de la persona que me abriera la puerta. Entonces yo le decía a la persona, ¿aquí ustedes tienen mascotas? Sí, claro. ¿La mascota suya es un perro, un gato? Sí, es un perro. ¿El perro es criollo o de pura raza? Ese chandoso que va a ser de pura raza. Ah, es criollo. Cuando yo estaba marcando criollo, llegaba el dueño.
¿Sí? ¿Qué está haciendo, abuelita? No, que una encuesta para... Contéstela, amigo. Vuelvo a empezar, señor. La mascota suya es criollo de pura raza. Mi perro es French Poodle puro. ¿A quién le creo? ¿Cierto? ¿Ustedes tienen mascotas? Sí, ¿cómo no? ¿Qué clase de mascotas tienen? Un burro. ¿Lo consideran mascota? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, van a aparecer cosas. Van apareciendo. Observación, la señora considera que el burro, una culebra. ¿Sí? Es una mascota para ellos. Entonces, cosas como esas pueden ocurrir. O como el chiste ese de la señora que sí, efectivamente, fuimos a entrevistarlo y de pronto, sí, don Efraín Gómez. Sí, don Efraín Gómez es su esposo. Sí, él es mi esposo. Y yo soy el supervisor y le dije yo al encuestador, venga, la cédula de don Efraín, ¿cómo es? 79-400-545, pero don Efraín lo entrevistamos allá al frente y es el esposo de la señora. ¿Ah? Entonces se cayó el señor ahí. Muy ¿Sí? Entonces, sí, eso es mentira, eso es Santa por cual que está diciendo que él es el marido, pero no, es que una vez ellos entonces, bueno, cosas que uno no creería que fueran posibles y van a pasar. Por eso ustedes son las personas que tienen que estar más atentos al momento de escribir las observaciones. Este formulario tiene un complique, y es que las preguntas son abiertas en su gran mayoría. Las preguntas cerradas, a pesar de que nos dicen muchas cosas, no nos dicen tantas y tan de buena calidad si las sabemos tomar, como las preguntas abiertas. En las preguntas cerradas solamente yo digo sí, no, sí, entre tal rango y tal rango, etcétera, etcétera. Pero en las preguntas abiertas vamos a captar absolutamente todo, siempre cuando ustedes tengan muy claros los conceptos. Muy claros los conceptos. Léanse ese manual, yo todavía no tenía la oportunidad de leerlo todo, pero léanselo muy bien para que tengan los conceptos muy claros y recordar que uno es el responsable de que esa información de verdad valga la pena para que saquen un buen documento después y que en ese documento en primera página aparezcan los nombres de ustedes como participantes. Las otras cosas son de campo, pues no sé si ya no... Me parece, no, sí.